Escucha bien, porque lo que estás a punto de oír es una de esas historias del viejo oeste que no se cuentan en los libros de historia, una de esas que se guardan en el polvo rojo del desierto de Arizona, susurradas apenas entre vaqueros y forajidos alrededor de una fogata que casi no alcanza para calentar la noche. Imagínate esto. Un hombre con el rifle apuntado directo al pecho de una mujer, el dedo sobre el gatillo, el sudor chorreando por su frente quemada por el sol, y ella, serena como el amanecer sobre las montañas Chiricahua, mirándolo a los ojos sin parpadear ni un solo segundo. Y entonces, con una voz tan tranquila que heló la sangre del vaquero hasta los huesos, ella dijo algo que ningún hombre en el territorio de Nuevo México esperaba escuchar jamás de ninguna boca humana. Esas palabras cambiaron el destino de dos almas que no tenían nada en común, salvo el mismo cielo ardiente encima de sus cabezas y el mismo miedo enterrado muy profundo en el corazón. Esta es la historia de Caleb Rourke y la mujer que los apaches llamaban Isque, la que no tiembla, y te juro por los misterios de la frontera que cuando termines de escuchar esto, no vas a poder sacártela de la mente en mucho, mucho tiempo. Corría el año de 1874, en pleno corazón de lo que hoy es el estado de Arizona, cuando el territorio todavía olía a pólvora fresca y a promesas rotas entre el gobierno y los pueblos nativos que habían vivido ahí por siglos enteros antes de que llegara cualquier hombre blanco con su caballo y su Biblia. Los duelos de vaqueros eran cosa de todos los días en los pueblos polvorientos que salpicaban el camino entre Tucson y el fuerte Bowie, y los hombres valían lo que valía su pistola y su palabra, que muchas veces no valían gran cosa ninguna de las dos. Caleb Rourke era un cazador de recompensas de 34 años, nacido en Tennessee pero forjado en el polvo y la violencia de la frontera, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula, recuerdo de una pelea de cantina en Tombstone que casi le cuesta la vida completa. Era de esos hombres que las leyendas del viejo oeste producían a montones. Duro por fuera, roto por dentro, con el alma tan reseca como el lecho de un río que lleva años sin ver una sola gota de lluvia. Había perdido a su familia en un ataque, decían unos que fueron comanches, otros que fueron soldados borrachos, y él nunca lo aclaró porque hablar del asunto le costaba más de lo que cualquier batalla le había costado jamás en su vida entera. Llevaba meses rastreando a un grupo de guerreros apaches que, según los reportes del ejército, habían atacado 2 haciendas al sur del río Gila, dejando un rastro de ceniza y dolor que el coronel Harrison quería cobrado con sangre y con la recompensa firmada en papel oficial del gobierno de los Estados Unidos de América. La mañana en que encontró el rastro fresco era una de esas mañanas del desierto que engañan al viajero con su belleza mentirosa, con el cielo pintado de naranja y violeta y el aire todavía fresco antes de que el sol se convirtiera en un verdugo implacable que no perdonaba a nadie. Caleb había seguido las huellas por casi 2 días sin dormir más que unas horas recargado contra su caballo tostado que se llamaba Cooper, y sus ojos de cazador entrenado leyeron en la tierra el idioma secreto que pocos hombres en el viejo oeste sabían descifrar con tanta precisión y determinación como él. Las huellas lo llevaron hacia un cañón estrecho al que los locales llamaban la Boca del Diablo, un nombre que debería haberle dicho todo lo que necesitaba saber sobre lo que iba a encontrar ahí adentro, pero que no lo detuvo ni un segundo porque los hombres como Caleb no se detenían ante los nombres ni ante los presagios. Entró al cañón con el rifle Winchester listo, cada músculo tenso, cada sentido alerta, moviéndose en silencio entre las rocas rojizas que se levantaban a ambos lados como paredes de una catedral construida por gigantes que ya no existían. Y entonces la vio, una figura acuclillada junto a un pequeño charco de agua turbia, llenando un recipiente de cuero con movimientos lentos y deliberados, completamente sola, sin armas visibles a simple vista en ese momento tan preciso. Caleb levantó el Winchester y lo apuntó con la precisión fría de alguien que ha hecho ese movimiento miles de veces, y gritó en inglés primero, luego en el español quebrado que había aprendido en la frontera, «Arriba las manos, no te muevas». Y la figura se incorporó despacio, muy despacio, sin apresurarse, sin miedo aparente en ninguno de sus movimientos calculados. Era una mujer joven, de no más de 25 años, con la piel color cobre bruñido por el sol y el viento del desierto, el cabello negro como la noche sin luna cayendo libre sobre sus hombros anchos y fuertes, vestida con las ropas tradicionales de su pueblo, una falda larga de cuero decorada con cuentas de turquesa y conchas blancas que resonaban suavemente con cada uno de sus movimientos.
Sus ojos eran negros como dos piedras de obsidiana pulida, y tenían esa profundidad extraña de quien ha visto cosas que los demás no pueden ni imaginar desde su comodidad y su ignorancia. Caleb la reconoció de inmediato como mujer apache, y su mano apretó con más fuerza el rifle porque en su cabeza entrenada por el miedo y el prejuicio de su época, apache significaba peligro, significaba muerte, significaba venganza y violencia en un ciclo que nadie en la frontera parecía capaz de romper jamás. Ella lo miró directamente, sin bajar los ojos como se esperaba que hiciera, sin temblar, sin suplicar, con esa serenidad que a Caleb le pareció en ese momento la cosa más desconcertante que había encontrado en todos sus años de recorrer los caminos polvorientos y peligrosos de los territorios del oeste americano. Y entonces ella habló, primero en apache, luego, sorprendiéndolo completamente, en un español claro y pausado que él entendió perfectamente, palabra por palabra, sin dejar lugar a ningún malentendido ni confusión posible. Por favor, no me hagas daño. Si no lo haces, te daré hijos fuertes. Caleb Rourke sintió que la tierra se movía bajo sus botas polvorientas, y no era el viento del desierto. Hubo un silencio que duró lo que parecieron ser varios minutos pero que en realidad no fueron más que unos pocos segundos eternos e irrepetibles. Uno de esos silencios del viejo oeste que pesan más que cualquier bala y que guardan más secretos que cualquier confesionario de cualquier pueblo fronterizo. Caleb bajó el rifle exactamente 1 centímetro, luego otro, como si su brazo estuviera procesando una orden que su mente todavía no había terminado de formular con claridad absoluta. Había escuchado muchas cosas en su vida de cazador de recompensas, súplicas, maldiciones, mentiras elaboradas con maestría, promesas de dinero y de oro, juramentos de venganza eterna, pero nunca, en ningún rincón polvoriento de los territorios ni en ningún celún maloliente de ninguna ciudad fronteriza, había escuchado algo semejante a lo que acababa de salir de los labios de esa mujer apache con ojos de obsidiana. Su mente de hombre del siglo XIX, criado en la cultura dura e implacable de la frontera americana, luchaba con fuerza contra algo que no sabía nombrar todavía, algo que años después reconocería como respeto, como asombro, como el comienzo inesperado y violento de una comprensión que cambiaría su vida para siempre. Ella no había suplicado. No había llorado. No había prometido información sobre los guerreros de su pueblo como lo haría cualquier persona asustada buscando salvar su propia vida a cualquier precio. Había hecho una oferta directa, digna, basada en una lógica completamente diferente a la que Caleb conocía, una lógica que venía de siglos de cultura apache donde la vida, la continuidad, la fuerza del pueblo, valían más que cualquier otra cosa en el universo conocido. Caleb Rourke bajó completamente el Winchester y lo colgó de su hombro con un movimiento lento que ninguno de los dos supo interpretar del todo en ese momento crucial de sus vidas entrelazadas por el destino. ¿Quién eres tú?, le preguntó en español, y su voz sonó más ronca de lo habitual, raspada por algo que no era el polvo del desierto sino algo más profundo y más difícil de admitir para un hombre como él. Ella respondió con calma absoluta que su nombre era Isque, que era la hija del jefe Nana, uno de los líderes más respetados y temidos de la banda Chiricahua, y que había salido sola esa mañana porque el grupo necesitaba agua y ella no tenía miedo de los caminos ni de los hombres que los recorrían con rifles y con hambre de recompensa en los ojos brillantes y codiciosos. Lo que Caleb no sabía, lo que descubriría más tarde como uno de esos giros de los misterios de la frontera que la historia oficial nunca registra en sus páginas amarillas, era que Isque hablaba español porque había vivido 3 años en un rancho mexicano al sur de la frontera cuando era niña, aprendiendo el idioma y las costumbres de otro mundo sin perder jamás ni una sola raíz de su propio mundo profundo y antiguo. Y que había dicho lo que dijo no por desesperación ni por ingenuidad, sino porque había evaluado a ese hombre en los 3 segundos que tardó en incorporarse, y había visto en él algo que muy pocas personas de su pueblo o de cualquier otro pueblo habían sido capaces de ver en Caleb Rourke, un hombre que todavía podía ser salvado de sí mismo si alguien se tomaba la molestia de intentarlo con valentía y determinación. Lo que siguió en los días y semanas posteriores es una de esas historias de forajidos y frontera que desafía cada categoría simple que el mundo occidental del siglo XIX había construido con tanto cuidado y tanto miedo, para mantener las cosas en su lugar conocido y predecible. Caleb no entregó a Isque a las autoridades del fuerte, no porque se hubiera enamorado de ella en un instante como en las novelas baratas que se vendían en los puestos de los pueblos,
sino porque algo en esa conversación de 5 minutos junto a un charco de agua sucia en el cañón que llamaban la boca del diablo le había sacudido algo fundamental en sus convicciones más básicas sobre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en la guerra interminable y sangrienta que consumía el territorio de Arizona. La siguió, con el rifle todavía en la mano pero apuntando al suelo, cuando ella le dijo que si quería entender lo que realmente había pasado en las haciendas del sur, necesitaba ver algo que ningún soldado ni ningún periódico de Tucson jamás le había mostrado ni le mostraría jamás por conveniencia y por vergüenza. Caminaron por horas, en silencio la mayor parte del tiempo, ella adelante marcando el camino con la seguridad de quien conoce cada piedra y cada sombra de ese paisaje desde que aprendió a caminar, y él detrás, procesando en su mente de cazador la extraña situación en que se encontraba, siguiendo a una mujer apache hacia el corazón del territorio que se suponía que debía temer más que a ningún otro lugar en toda su vida de aventuras y peligros. Lo que Isque le mostró al final de ese camino largo y silencioso sacudió a Caleb Rourke hasta los cimientos más profundos de su alma endurecida por años de violencia y pérdida personal. Era un cementerio improvisado entre las rocas, pequeño, sin cruces ni lápidas, marcado solo con piedras acomodadas con cuidado y con algunas plumas y cuentas de turquesa que el viento casi había llevado, donde estaban enterrados 16 niños y 3 mujeres de la banda de Nana, muertos no en ningún ataque de guerreros sino en una redada del ejército que el parte oficial había catalogado como acción defensiva contra hostiles con la frialdad burocrática de quien nunca ha mirado a los ojos a nadie que haya sufrido las consecuencias de sus decisiones escritas en papel. Las haciendas que los apaches supuestamente habían atacado pertenecían a 2 hombres que el mes anterior habían envenenado el único pozo de agua que la banda usaba en la temporada seca, dejando a mujeres, viejos y niños sin agua en pleno verano del desierto de Arizona, sin más razón que el deseo de expandir sus tierras y limpiar el territorio de presencias que consideraban inconvenientes para sus planes económicos y personales. Caleb se quedó parado frente a esas tumbas pequeñas por un tiempo que ninguno de los dos pudo medir con exactitud, y cuando finalmente habló, su voz tenía una textura diferente, como si algo interno se hubiera roto y recompuesto en un orden distinto al original que él había traído consigo desde Tennessee y desde todos los años de frontera y violencia. La historia de Caleb e Isque se convirtió, con el paso de los meses y los años, en una de esas leyendas del viejo oeste que los historiadores serios dudan en poner en sus libros porque desafía demasiado cómodamente la narrativa oficial de héroes y villanos con la que el siglo XIX americano se contaba a sí mismo en sus periódicos y en sus novelas baratas de cubierta ilustrada. Caleb nunca cobró la recompensa del coronel Harrison y en cambio entregó al coronel un reporte detallado con nombres, fechas y testimonios sobre el envenenamiento del pozo y sobre la naturaleza real de las incursiones apaches, un reporte que desapareció convenientemente en los archivos del ejército y que nunca produjo ninguna consecuencia oficial para los hacendados responsables del inicio de ese ciclo de violencia y dolor. Pasó el siguiente año viviendo en los márgenes del territorio, ni completamente dentro del mundo de su cultura de origen ni completamente dentro del mundo de Isque, aprendiendo el apache con la misma lentitud y el mismo esfuerzo con que uno aprende a caminar después de una herida grave, escuchando historias de un pueblo antiguo y complejo que ningún libro de texto de ninguna escuela del este de los Estados Unidos describía con ninguna exactitud ni ninguna justicia. Y en ese proceso extraño y difícil y hermoso que las historias de forajidos nunca cuentan porque no cabe en los formatos simples del bien y el mal, Caleb Rourke se fue convirtiendo en algo diferente de lo que había sido. No mejor ni peor en términos simples, sino más completo, más honesto, más cercano a la verdad complicada y dolorosa de lo que realmente era el viejo oeste debajo de toda la mitología construida sobre su superficie brillante y sangrienta. Y aquí está el final de esta historia, amigos, o quizás sería más correcto decir, aquí está el principio de todo lo que vino después. Porque las historias reales del viejo oeste no tienen finales limpios ni últimas palabras perfectas al atardecer dorado sobre las montañas. Tienen consecuencias y ecos que se extienden mucho más allá de lo que cualquier guión de Hollywood se atrevería a mostrar con honestidad. Caleb Rourke y Isque vivieron juntos por 11 años en una pequeña propiedad al sur de Tucson, en un espacio que no pertenecía del todo a ninguno de los dos mundos que los habían formado, y tuvieron 3 hijos que hablaban apache, español e inglés con la misma facilidad natural con que respiraban el aire caliente del desierto que era su único hogar verdadero.
Cuando Caleb murió en 1889 de una fiebre que los médicos del pueblo no supieron tratar, Isque lo enterró con las tradiciones de su pueblo, no con las de la iglesia episcopal que él había abandonado hace mucho tiempo en algún camino polvoriento entre Tennessee y Arizona, porque ella entendía que era la manera más honesta de honrar lo que él se había convertido en los años que habían pasado juntos sin pedirle permiso a nadie. Los misterios de la frontera que este territorio guardó por generaciones incluyen esta historia que la historia oficial nunca quiso contar, la historia de un hombre que bajó el arma cuando debería haberla disparado según todas las reglas de su mundo, y de una mujer que habló con dignidad cuando el mundo esperaba que callara con miedo, y de cómo esos dos gestos pequeños e improbables cambiaron todo lo que vino después para dos familias, para dos culturas y para la verdad silenciosa de un territorio que todavía guarda sus secretos más profundos enterrados bajo el polvo rojo de Arizona. Si esta historia te llegó al corazón como a mí me llega cada vez que la cuento, quiero que hagas algo muy importante ahora mismo antes de que se te olvide. Dale like a este video para que más personas puedan descubrir estas leyendas del viejo oeste que la historia oficial se negó a contarnos durante generaciones enteras. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana traigo historias como esta, duelos de vaqueros que nadie conoce, misterios de la frontera sin resolver, historias de forajidos que desafían todo lo que crees saber sobre el oeste americano y sus verdaderos protagonistas. Y lo más importante que puedes hacer hoy, deja en los comentarios lo que más te impactó de esta historia. ¿Fue el momento en que Isque habló sin miedo frente al rifle, o fue el cementerio de los niños entre las rocas, o fue el final que ninguno de los dos esperaba cuando se encontraron en ese cañón aquella mañana del desierto? Cuéntame todo, porque esta comunidad existe para escuchar las voces que la historia oficial silenció, y tu opinión es parte de esa conversación que apenas estamos comenzando juntos. Comparte este video con alguien que ame las historias del viejo oeste y nos vemos en el próximo episodio, donde te tengo preparada otra historia que te va a dejar sin palabras. No te lo pierdas.